3 de septiembre, San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Memoria. Siendo monje, ejerció ya de legado pontificio en Constantinopla y después, en tal día, fue elegido romano pontífice. Arregló problemas temporales y como siervo de los siervos atendió a los cuidados espirituales, mostrándose como verdadero pastor en el gobierno de la Iglesia, ayudando sobremanera a los necesitados, fomentando la vida monástica y propagando y reafirmando la fe por doquier, para lo cual escribió muchos y célebres obras sobre temas morales y pastorales. Murió el 12 de marzo del año 604. Etimológicamente, Gregorio significa vigilante o aquel que está siempre preparado. Es un nombre de origen griego. No hay información disponible sobre la fecha de canonización porque la antigüedad de los documentos y las crónicas usadas para archivarlos, la acción del clima y en muchas ocasiones el mismo ser humano han impedido que tengamos esta concreta información al día de hoy. Sí sabemos que fue canonizado antes de la creación de la Congregación para la Causa de los Santos y que su culto fue aprobado por el obispo de Roma, el Papa. Gregorio Magno es de la familia de los Anicios, familia profundamente cristiana, de la que ha llegado a los altares sus padres, sus 2 tías, Tarsila y Emiliana. En este ambiente de religiosidad se desarrolló su espíritu mientras Roma llegaba a lo más bajo de la curva de su caída, cuando el poder imperial fue restablecido en Roma en manos de Constantinopla. Gregorio comienza su formación cultural. No sobresale en la literatura, pero sí en los libros jurídicos, donde encuentra una magnífica preparación para sus futuras actividades. Terminada su carrera de derecho, acepta del emperador Justino II el cargo de prefecto de Roma con todas las acciones administrativas y judiciales. Gregorio monje, por su corazón aspiraba a cosas más altas y tras una desgarradora lucha interior que manifiesta en una carta a su amigo San Leandro de Sevilla, Roma ve un día como su prefecto cambia sus ricas vestiduras por los austeros hábitos de los campesinos que San Benito había adoptado para sus monjes. Su mismo palacio del Monte Celio fue transformado en un monasterio. Gregorio es feliz en la paz del claustro, aunque pronto será arrancado de ella por el mismo sumo pontífice que le envía como nuncio a Constantinopla. De aquí en adelante añorará siempre aquellos 4 años de vida monacal. El monje Gregorio, Papa. En el año 586 llega a Roma cuando las aguas del Tíber se desbordaban y siembran la desolación. Personas ahogadas, palacios destruidos, hambre y también la peste. Una de las víctimas de la peste es el Papa Pelagio II y Gregorio es elegido Papa para suceder a Pelagio, quedando apartado en la soledad que buscaba en el monasterio.
Ya no vivirá más la paz de la vida monacal, pero la espiritualidad de aquellos pobres hombres entregados a la oración lo marcará a él para siempre. En su fecundo pontificado destaca su celo por la liturgia, la organización definitiva del canto litúrgico que se conoce aún con el nombre de canto gregoriano. Era el Salite aún con el nombre santo, con el nombre sapienter del Salmo y de San Benito, cuyo estilo y estética litúrgicos ha heredado también Benedicto XVI, a más del nombre del fundador de los monjes de Occidente, patrono de Europa, San Benito. Gregorio es el pastor auténtico que quiere lo mejor para sus ovejas que viven en la unidad del mismo amor. No ahorrará para ello trabajos ni sacrificios. Su voz se levanta potente y su pluma escribe sin descanso. El que no había sobresalido en sus estudios literarios nos ha legado un tesoro inagotable en sus escritos de estilo sencillo y cordial. Y no se contenta con las ovejas que ya están en el verdadero redil. Su corazón se lanza a la conquista de Inglaterra, ganándola para el catolicismo. Para todos es el padre amante, cuyas preocupaciones son las de sus hijos. Su honor es el de la Iglesia Universal y su grandeza el ser y llamarse siervo de los siervos de Dios, título que pasarán a utilizar desde entonces todos los papas. Virtudes del pastor. Importa que el pastor sea puro en sus pensamientos, intachable en sus obras, discreto en el silencio, provechoso en las palabras, compasivo con todos, más que todo levantado en la contemplación, compañero de los buenos por la humildad y firme en velar por la justicia contra los vicios de los delincuentes. Que la ocupación de las cosas exteriores no le disminuyan el cuidado de las interiores y el cuidado de las interiores no le impidan el proveer las exteriores, escribe San Gregorio Magno en su regla pastoral. Y este fue el programa de su actuación. Genio práctico en la acción, fue ante todo el buen pastor, ya cuya solicitud se extiende a toda su grey. No es tan solo Roma que merece sus cuidados, sino todas las iglesias, España, Galia, Inglaterra, América, el Oriente, toda Italia, especialmente las 10 provincias, restaurador de la disciplina católica, fue un incansable restaurador. En su tiempo se convirtió Inglaterra y los visigodos abjuraron el arrianismo. El culto de la caridad renovó el culto y la liturgia y reorganizó la caridad en la Iglesia. Sus obras teológicas y la autoridad de las mismas fueron indiscutidas hasta la llegada del protestantismo. Dio al pontificado un gran prestigio. Su voz era buscada y escuchada en toda la cristiandad. Su obra fue curar, socorrer, ayudar, enseñar, cicatrizar las llagas sangrantes de una sociedad en ruinas. No tuvo que luchar con desviaciones dogmáticas, sino con la desesperación de los pueblos vencidos y la soberbia de los vencedores.
La obra realizada por San Gregorio Magno fue inmensa, aunque con su gran humildad había procurado por todos los medios no aceptar el mando supremo de la Iglesia, pero una vez elegido papa por el clero, el Senado y el pueblo fiel, y bien vista su elección por el emperador, se entregó a aquella tarea para la que toda su vida anterior había sido una providencial preparación. Juan Pablo I se propuso imitarle. Al tomar posesión de la Catedral de San Juan de Letrán, pronunció estas palabras Juan Pablo I: en Roma estudiaré en la escuela de San Gregorio Magno, que dice este cercano pastor a cada uno de sus súbditos con la compasión, y olvidando su grado considérese igual a los súbditos buenos, pero no tenga temor en ejercer contra los malos el derecho de su autoridad. Recuerde que mientras todos sus súbditos dan gracias a Dios por cuanto el pastor ha hecho de bueno, no se atreven a censurar lo que ha hecho mal. Cuando reprime los vicios, no deje de reconocerse humildemente, igual que los hermanos a quienes ha corregido, y siéntase también ante Dios tanto más deudor cuanto más impune resulten sus acciones ante los hombres. Murió el 12 de marzo del año 604. Sea alabado y adorado mi amado Señor Jesús en todos sus santos.